Unos médicos les pidieron miles de dólares a estos niños para salvar a su hermanito. No creerás lo que hicieron después. Lamentablemente, el mundo se mueve solo por el dinero, y estos médicos no fueron la excepción cuando 3 pequeños hermanos tocaron la puerta de su consultorio en busca de ayuda. Pero ellos vieron una oportunidad de conseguir dinero a cuestas de su desesperación, pues no tenían ni un poco de humanidad, pidiéndoles una cantidad excesiva de billetes para poder salvar al pequeño Diego. Lo que sucedió después te conmoverá. Quédate con nosotros y te contaré lo que sucedió con este niño. Verás, los 4 pequeños eran hijos de un hombre muy adinerado. Esta fue la primera razón por la cual los médicos se aprovecharon de su situación para así obtener todo el dinero que algún día habían soñado. Pero lo que estos no sabían era que los pequeños en aquel momento se encontraban totalmente desamparados, pues su adinerado padre llevaba 1 año de fallecido. Raquel, la madre de los 4 niños, había estado casada con don Fabricio, un hombre quien era conocido por ser el dueño de una línea de fármacos muy grande en aquel país, los cuales le habían dado mucho dinero. Pero tras un accidente, la mujer había enviudado siendo muy joven, quedándose con todo el dinero, por lo que no tardaron en aparecer frente a su puerta muchos pretendientes, los cuales iban detrás de la fortuna que don Francisco le había dejado. Pero ella no tenía ojos para ningún otro hombre que no fuera William, un antiguo exnovio quien en algún momento de su vida la había abandonado por ser una don nadie. Pero ahora éste había vuelto con oscuras intenciones, aprovecharse de todo el dinero que Raquel tenía. William no tardó en manipularla para deshacerse de sus 4 pequeños, pues él no estaba dispuesto a criar a los hijos de otro hombre, por lo que aquella madre, cegada por el amor que sentía, un día los subió a su auto y manejó sin rumbo alguno, y con engaños los dejó en medio de una solitaria carretera en donde la vida de los pequeños cambió para siempre. Estos niños pasaron de tenerlo todo y ser los futuros herederos de una gran fortuna a tener que mendigar en las calles para sobrevivir. Los pequeños se encontraban solos a partir de aquel momento, pues la única familia que tenían en aquel país los había abandonado a su suerte, esperando que desaparecieran para siempre. Los 4 hermanos comenzaron una gran travesía, caminando solos por la carretera, buscando que alguien los ayudara a llegar al pueblo más cercano, pero nadie se compadeció de ellos, por lo que pasaron muchos días durmiendo en el suelo y tratando de darse calor entre ellos. Con el paso de los días, el frío fue causando estragos en el menor de los hermanos, el pequeño Diego, quien siempre había sufrido de una enfermedad en los pulmones, la cual lo hacía vulnerable a cualquier cambio climático, sobre todo en aquel lugar, en donde las temperaturas eran tan bajas por la noche que una pequeña capa de hielo se formaba sobre sus narices al despertar. El pequeño Diego comenzó a tener terribles episodios de tos, la cual no le permitía respirar. Cada vez el pequeño se debilitaba mucho más y su piel se volvía grisácea, producto de la falta de oxígeno. Muy pronto, el niño ya no pudo seguir caminando por la carretera junto a sus demás hermanos, por lo que Carlos, el mayor de ellos, propuso que debían cargar a su pequeño hermano para que así pudieran llegar al pueblo y buscar ayuda urgentemente, pues él sabía muy bien que si no lo hacían,
el pequeño Diego no soportaría un día más. Fue así como, gracias a unos palos que encontraron por el lugar, lograron hacer una pequeña camilla improvisada para poder llevar a su hermano a cuestas. Los pequeños lo alzaron en sus hombros y caminaron durante horas sin cesar, pues la salud del pequeño se encontraba en juego. Muchas horas después, los pequeños pudieron llegar al pueblo que habían visto cuando su madre los había llevado en auto, y se detuvieron a pedir ayuda en el hospital más cercano. Al llegar, se dieron con la sorpresa de que los dos médicos que se encontraban de turno conocían a su padre. El pequeño Carlos se alegró de encontrarse por fin con alguien que los pudiera ayudar, sobre todo si conocían a don Fabricio, por lo que él pidió que por favor atendieran a su pequeño hermano, quien se encontraba saturando muy bajo y se le dificultaba respirar. Pero los médicos sabían muy bien que aquellos pequeños contaban con mucho dinero, así que decidieron condicionarlos para salvarle la vida a su hermano. «Mira, pequeño, yo puedo ayudar a tu hermano, pero tú deberás conseguirme todo el dinero que yo te pida. Verás, aquí en este pueblo las cosas no se hacen de manera gratuita y estoy seguro que ustedes pueden pagar». El pequeño Carlos salió de aquel lugar junto a sus demás hermanos. Dentro de su desesperación, pensó que debía conseguir aquel dinero a como diera lugar, pues si no lo hacía, el pequeño Diego no lograría pasar la noche, y se sentía responsable por él. Por lo que, tras armar un plan y junto al resto de sus hermanos, decidieron entrar a una gran tienda que habían visto en el pueblo y agarrar así todo el dinero que pudieran tener en la caja registradora, con el fin de poder salvar la vida de su hermano menor. Los tres niños entraron en aquella tienda y siguieron cada uno de los pasos del plan de Carlos, distrayendo a los trabajadores mientras su hermano mayor iba por el dinero de la caja, pero no contaron con que aquel lugar tenía cámaras de vigilancia y una alarma, la cual avisaba cada vez que la caja era abierta sin un código de seguridad, por lo que al poco tiempo el dueño de aquel establecimiento se encontraba llamando a las autoridades, mientras tenía a los tres pequeños detenidos. Don Genaro se encontraba muy enojado con aquellos vándalos, pues no podía creer cómo con tan corta edad ya se dedicaban a robar. El hombre no dejaba de refunfuñar sobre lo mal que se encontraba la juventud hoy en día, y que todo era producto de las malas enseñanzas de los padres. En aquel momento, las sirenas de las autoridades se oyeron en todo el lugar. El mayor de los tres hermanos comenzó a llorar pidiendo piedad y contándole al hombre todo lo que habían tenido que vivir. El pequeño también le confesó que aquel dinero era para poder salvar a su hermano, quien se encontraba en el hospital de aquel pueblo, pues los médicos les habían pedido una cantidad muy grande al saber que su padre era don Fabricio, el dueño de la cadena de fármacos más grande de todo el país. Tras escuchar toda su historia, don Genaro no lo podía creer y finalmente su corazón se ablandó, sobre todo al enterarse que ellos eran los hijos de uno de los hombres más conocidos por su bondad, pues don Fabricio había llegado a aquel pueblo hace más de 10 años y donado cantidades inimaginables de medicamentos, incluyendo a don Genaro, quien en ese momento se encontraba muy enfermo. El hombre finalmente retiró la denuncia y decidió apoyar a los pequeños para que salvaran a su hermano, trasladándose inmediatamente a otro hospital, en donde sería atendido
por profesionales quienes tuvieran vocación y no por médicos quienes solo pensaban en lucrar con la desesperación de los demás. Lamentablemente, el pequeño Diego se encontraba muy delicado, pero pudieron salvarle la vida después de muchos días de mantenerlo en observación, pues sus pulmones se encontraban muy débiles. Una semana después, don Genaro pudo comunicarse con los familiares de los 4 pequeños, los cuales no se encontraban enterados de lo que su madre había hecho con ellos, pues estos vivían en el extranjero. Finalmente, ellos pudieron reunirse con sus abuelos paternos, los cuales los acogieron en su hogar y denunciaron así a la madre por haber abandonado a sus hijos. Meses después, los ancianos buscaron devolverle todo el dinero que don Genaro había puesto para salvar la vida de su nieto, pero éste se negó, pues él lo había hecho de buen corazón, tal y como algún día el padre de los niños lo había ayudado a él. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un fuerte abrazo y te espero como siempre, aquí en tu canal, Historias de Fogata. Hasta la próxima.